abundantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Él nos recompensará. Amén. Aleluya, qué bonito. Bendito Dios. Está demasiado largo, bendito Dios, pero como podemos ver el título, la resurrección de los muertos, dice la resurrección de los muertos. Habla mucho sobre la resurrección. Primeramente habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego los que mueren en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveraréis. Como principio podemos ver, podemos fundamentar, aleluya, que dice el apóstol Pablo, este es el evangelio que yo os he predicado. ¿Y cuál es el evangelio? Además os declaro, hermanos, hemos dicho también que el evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios hacia los seres humanos. Pero aquí podemos encontrar también, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, primeramente yo les he enseñado lo que yo mismo recibí de Cristo, lo que yo recibí de Dios. ¿Y qué es lo que les enseñó el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. ¿Sí? Y el verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Si le preguntan a usted por ahí, ¿por qué usted cree o por qué usted va allá? O ¿qué quiere decir evangelio? ¿O qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Sí? Pero podemos observar aquí, al principio dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también les dice a los corintios, recibisteis. O sea, que cuando se nos predica el evangelio, primeramente tenemos San Juan capítulo 3, verso 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí también podemos ver, dice que para todo aquel que en Él cree. O sea, primero es creer, recibir. Aquí también nos dice recibir, por el cual recibisteis. Pero es necesario, ahí mismo, en el cual también perseveraréis. Es necesario que perseveremos en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido. Es necesario que perseveremos. ¿Sí? Primero creemos, recibimos y perseveramos. El verso 2 dice, por el cual mismo sí retenéis. O sea que es necesario que esta palabra, que la enseñanza de Dios o la voluntad de Dios, que lo retengamos, que lo pongamos en práctica. Por el cual asimismo sí retenéis, dice la palabra, que os he predicado. O sea, es necesario retener esta palabra en
corazón. Y más que retener en nuestro corazón, es ponerlo en práctica. Entonces, ahí dice más adelante, ¿qué dice? La palabra que os he predicado ahí en el verso 2. Entonces sois salvos. Entonces sois salvos. Si no, creímos en vano. Si no creímos en vano, así como dice en San Juan 3:16. ¿Sí? Dice que el que cree es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Lo dice más abajo en San Juan 3:14. Entonces es necesario que creamos, que recibamos, que perseveremos y que retengamos la palabra. Que retengamos la palabra. ¿Y qué es lo que vamos a retener? La palabra dice que os he predicado. Soy salvo. Si no, pues creíste en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado a lo que asimismo recibí. ¿Sí? Que Cristo, si nosotros no retenemos esta palabra, si nosotros no recibimos, si no perseveramos en esta palabra, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pues entonces, si no retenemos, si no recibimos, si no perseveramos, pues creímos en vano. Creímos en vano. Santo Dios. Y ahí el apóstol Pablo testifica a quienes les apareció Cristo cuando resucitó. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que cuando Cristo resucitó, cuando Cristo se levantó de la tumba, se le apareció primero a Cefas y después a sus 12 discípulos y después a más de 500 hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Y después a 500 hermanos a la vez. O sea que a la vez estaban los 500 ahí reunidos, pues se desapareció. De los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos viven aún. O sea, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, muchos vivían todavía, los que vieron a Cristo resucitar. Y otros ya habían dormido en el Señor, o sea, ya habían partido de esta tierra, ya habían muerto, pero muchos seguían vivos para ese entonces. Bendito Dios. Después dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito Dios. El último que nuestro Señor Jesucristo que le apareció fue el apóstol Pablo. También más atrás creo que él dice que fue arrebatado, pero aquí se refiere cuando le habló en el camino, cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando se llamaba Saulo, cuando perseguía a los cristianos, porque él pensó que él estaba bien, que él estaba haciendo un bien, matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos, porque era muy celoso de su fe. Se llamaba Saulo y después pues Dios le cambió a Pablo. Amén, le cambió el nombre. Se le apareció a él, dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No pequeño de estatura, sino es el último, pues. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos. O sea que el apóstol Pablo, desde el día que se convirtió, él empezó a trabajar para Cristo. Y los apóstoles ya estaban. Y él dice, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia
sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque ahí en el 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, que sean los apóstoles, sea el apóstol Pablo, o sea los otros 12 apóstoles, esa era la predicación de ellos, que Cristo murió por nuestros pecados, que murió pero resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Amén. Amén. Así para que vayamos sabiendo qué es el evangelio, porque créeme, hermanas, cuando yo empecé aquí, yo no sabía qué cosa era el evangelio. Decía, pues, ¿qué cosa es? Decía yo, y yo quería saber, y pues tengo 2, 3 años investigando qué cosa es el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué? Y pues estudiando la palabra día con día, poco a poquito, cuando uno no está haciendo nada en la casa, pues te das cuenta de muchas cosas. Ese es el evangelio. El evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es lo que predicaban también los 12 apóstoles, y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Y dice entonces, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Entonces se predicaba de que Cristo resucitó de los muertos, pero algunos no lo creían, algunos decían que no era verdad. Y más los sacerdotes o los estudiosos de la ley querían callarlos. Por eso es que mataron a todos los apóstoles, porque ellos no querían que hubiera testigos, que los que vieron a Jesús resucitar no querían que quedaran testigos. Por eso fueron perseguidos. Por eso dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y muchos dicen, no, pues no, te mueres y pues ya te pierdes. O sea, aquí también se derivó muchas creencias que no eran conforme a la palabra. Algunos pensaban que nada más te mueres y ahí se acaba todo, así como los testigos de Jehová. Los adventistas del séptimo día, ellos creen que cuando te mueres, pues duermes, completamente duermes, no vas ni al cielo ni al infierno, solamente duermes. Hasta en el día postrero va a haber resurrección, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que en el momento que partimos, que dormimos, este cuerpo se queda en la tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios y el alma es el que, como fueron nuestras obras, es el que va para el infierno o va para el cielo. Eso es lo que realmente dice la palabra. Y entonces aquí había gente que dice, no, pues no hay resurrección de muertos, ya uno se muere y pues ya se acabó todo. Como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Y no es así. Por eso dice, ¿y cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice el apóstol Pablo. O sea, si no va a haber resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros, nuestra creencia es vana. Nuestra predicación, ¿sí?, es vana. Y también nuestra fe es vana. Y somos hallados falsos testigos. O sea, si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues somos hallados falsos testigos de Dios. Porque dice él, hemos testificado, aleluya, hemos testificado de que Dios, que el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el 17, y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana. O sea que en vano creemos. Aún entonces todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no murió por nuestros pecados, si Cristo no fue enterrado y si Cristo no salió al tercer día, entonces nosotros somos pecadores todavía. Entonces Cristo tampoco nos perdonó. Seguimos de pecadores. Y no es así. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, pues entonces ya se perdieron. Si no creemos que Cristo resucitó, si no creemos que Cristo vino, murió y resucitó, pues entonces los que murieron creyendo eso, pues entonces se perdieron. ¿Sí? Y dice el 19, y en esta vida solamente esperamos, y dice, y en esta vida, o sea, nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros los cristianos, y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Entonces, si nosotros solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de lástima, conmiseración. Entonces nosotros somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, no, pobrecito, pues creen lo que no es. Entonces, pues la gente nos va a tener lástima. Santo Dios. Bendito Dios. Mas ahora Cristo dice, el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Varias veces lo hemos dicho. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué le entiende usted, hermana Rufina, por cuanto la muerte entró por un hombre? Varias veces aquí lo hemos dicho. Si no le entiende, ahorita le explicamos. Bueno, dice, porque así mismo, por cuanto la muerte entró por un hombre, y sigue diciendo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahí el 22 nos da la respuesta, porque por Adán la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así es como se entiende la Biblia. Ahí en el 22 nos dice, por Adán, porque por Adán entró el pecado. Entonces, por eso cuando leemos, tenemos que tenerle mucho cuidado en lo que estamos leyendo acá arriba, porque pueda que abajo nos dé la respuesta. Amén. ¿Sí? Por cuanto, y en el 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahí el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos serán resucitados, todos viviremos en Cristo, los que mueren creyendo en Cristo. Cristo es el que nos dio la vida, ¿sí? Ahí en el 21 dice, también por un hombre la resurrección, o sea, seremos resucitados. Por cuanto por Adán entró el pecado, pues todos tenemos que morir en esta tierra. Pero los que creemos en Cristo, los que ponemos nuestra esperanza en Cristo, seremos resucitados. Igual por un hombre. Por eso fue necesario que Cristo viniera a esta tierra hecho hombre, para que nosotros, como Él resucitó, así también resucitemos. Y viviremos eternamente. Y viviremos con Él eternamente. Amén. Santo Dios. Pues está muy buena la palabra, pero le seguimos o ahí le dejamos o ya oramos. Santo Dios.
muy buena. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué le seguimos? ¿Le seguimos tantito? Sí. Santo Dios. Dice, pero cada uno, ahí el 22 seguimos leyendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos viviremos, seremos resucitados. Pero cada uno dice en su debido orden. O sea, cada quien pues le toca, ahora sí que no todos morimos juntos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poquito, en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo resucitó primero. Luego los que son de Cristo. Luego los que mueren en Cristo en su venida. Luego dice el 24, el fin, cuando entreguen el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, cuando entregue el reino, bendito Dios, al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es preciso que Él reine. Cuando se cumpla todo esto, amén, cuando lleguen los cristianos a su plenitud y se cumpla, entonces, porque dice el 25, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí también este texto es muy mal entendido y muy mal aplicado, porque muchos cristianos, yo he escuchado, no sé mi hermano Leobardo porque es el que más ha andado, muchos cristianos, por ejemplo, ellos dicen, pues Dios ha puesto nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y aquí podemos ver, aquí está hablando de Cristo, aquí no está hablando de ninguno de nosotros, está hablando de Cristo. Sí, porque de Cristo, amén, porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, decía alguien, decía un predicador, va a morir. Se escucha raro, ¿verdad? Que la muerte muera. La muerte es un espíritu, se puede decir, es un personaje. Y aquí la palabra nos dice que después, cuando todos sus enemigos de Cristo, cuando todo esto haya terminado, entonces la muerte morirá, será destruida. Ya no va a haber muerte. Por eso es que dice que cuando nosotros estemos con Cristo, allá ya no va a haber muerte, porque la muerte será destruida. Allá ya no va a haber tristeza, ya no va a haber aflicción, ya no va a haber dolor, ya no va a haber, o sea, ya no va a haber lloro, ya no va a haber muerte, porque la muerte será destruida. Y esa es la vida que anhelamos. Esa es la vida que estamos buscando. Porque si no, pues tuviéramos allá con nuestro cafecito bien calientito, una conchita y la tele prendida. Sí. No, esa es la vida que anhelamos. Esa es la vida que va a haber para los que aman a Dios. A mí me encantaría esa vida. A mí me gustaría esa vida. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Mientras otros sufrirán el tormento eterno, el fuego eterno, otros disfrutarán, o nosotros disfrutaremos, más bien dicho. Amén. Nos contemos ahí, porque si no, como les digo, pues ¿qué hacemos aquí? Mejor estemos allá. Es porque anhelamos una vida con Dios. Anhelamos esa vida donde no hay llanto, no hay tristeza, ni dolor, ni muerte. Donde ya no lloraremos por un ser querido que se nos vaya.
Amén. Bendito Dios. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo. Él tiene todo bajo control. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que cuando estemos allá con Él, no va a haber otra persona más, porque ahorita aquí en este mundo gobierna Satanás, aunque nosotros no lo queramos pensar así o no lo queramos creer así, ¿sí? Y allá solamente Cristo es el que gobernará. De otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí está hablando un poco del bautismo, porque el bautismo, por eso es importante el bautismo cuando venimos a Cristo. Por cierto, ¿usted hace bautismo, mi hermana Anita? Sí. ¿Sí? Ay, mira, qué bonito. ¿Y Angélica? ¿Y Angélica? También, yo el mismo día. Ay, mira, qué bonito. Ajá, entonces está hablando de lo... ¿Se acuerda? Tacuba. En Tacuba. Y ahí en la pileta, ¿no? Sí, qué bueno. Entonces está hablando porque cuando los bautizan a la hora de sumergirlos, significa pues la muerte y la resurrección, un simbolismo. Amén. No, falta la hermana Rufina. Falta la hermana Rufina. Sí, por eso ya muy ¿Mande? pronto. Y el hermano Loki. Y el hermano, El hermano Eulogio. Eulogio, sí. Santo, sí, el hermano Eulogio falta. Sí, entonces, pues eso es lo que simboliza, eso es lo que significa cuando te sumergen, pues mueres para el mundo, te sacan, resucitas para Cristo, para que vivas para Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso bíblicamente se bautizan los grandes, porque ya tenemos conciencia de pecado, no los niños. Ajá, sí, como en la Iglesia Católica pues le bautizan a los niños, pero ni tan siquiera pues los sumergen, nomás les echan agüita, ¿verdad? Y bíblicamente pues es... Sus hijos de Graciela ni uno está bautizado de grande. No, pues está bien, porque si no... ¿Por qué? Porque ellos todavía no saben, ellos todavía no conocen, no saben qué es. Por eso de grande dice, no, pues muero para el mundo, resucito para Cristo. Salgo del agua, vivo para Cristo. Es una decisión muy, muy importante en la vida del cristiano o de la cristiana. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea que aquí quiere decir que Él cada día, ¿cómo le puedo decir? Cada día, pues se niega. Por ejemplo, como le digo, pues estuviéramos allá mirando la tele, ¿verdad? Pero dice, no, yo cada día, eso es morir a la carne, matar la carne, no darle lo que la carne le gusta, porque la carne pues le encanta de por sí, pues perderle, pues, descansar. Por eso dice el apóstol Pablo, yo cada día muero, yo cada día avanzo, yo cada día esta carne mato, lo sacrifico cada día. Obviamente no irse de rodillas, ¿verdad? No, sino cada día me niego a sí mismo. Si yo me propongo diario, voy a leer un capítulo, lo voy a leer diario, aunque me esté muriendo de sueño, yo lo voy a leer. Entonces, eso es como un ejemplo nada más. Hay muchas cosas. El apóstol Pablo andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Cada día quizás, a lo mejor a veces no había
comida. Por eso él decía, cada día muero, cada día mato esta carne. ¿Sí? El 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. O sea, él peleaba literalmente contra fieras, las bestias del campo. Pues no sé qué fieras, ¿verdad? Pues osos, no sé. De eso es lo que más o menos por donde él caminaba. Porque pues ahorita puedes agarrar un avión y llegas. Antes era por mar y caminar. Y si había, pues en caballo. Y si no había, pues caminar. Por eso dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, si Cristo no resucitó y yo ando aquí trabajando, dice el apóstol Pablo, pues entonces, ¿qué me aprovecha? Si Cristo no limpió mis pecados, no murió por mis pecados, no fue sepultado y no resucitó, pues ¿qué ando haciendo yo aquí? Si los muertos no resucitan, si me voy a morir y ya no voy a saber nada, ya me morí, pues ¿qué hago yo aquí? Dice, mojándome en la oscuridad, caminando días enteros, pues ¿qué hago? Si los muertos no resucitan, si cuando me muero me voy a morir y ya. Pues entonces dice, comamos. Entonces pues me pongo a comer, a beber, a ver tele, a estar acostado, porque mañana moriremos y ya no voy a saber nada. Pues ¿qué hago trabajando? Santo. Aleluya. Por eso dice el 33, no erréis, o sea, no te equivoques. Sí, también las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no te equivoques con quién te juntas, con quién platicas, qué haces con tu tiempo. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea que algunos pueden decir, no, pues yo soy cristiano, pero vivo como quiero, sigo hablando como quiero, me sigo expresando igual como antes de convertirme, pues ando como quiero. Pues es como que si no conocieran a Cristo. Dice que conocen, pero en realidad no conocen a Cristo. Por eso dice el texto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos pues no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirán algunos, aquí viene, o sea, como una pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues a veces también nos preguntamos eso, ¿no? Sí. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y al apóstol Pablo, pues dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, los que, bueno, cualquier cosa, ¿no?, que sembramos, alguna semilla, lo entierras, pues siempre esa semilla como que muere, como que se pudre para que pueda brotar. Ahí como a los 8 días, no sé cuándo brote, como a los 8 días pueda brotar la plantita, pero antes se pudre, se descarapela, si es un cacahuate, no sé, se abre. Ajá. Como que se hincha. Ajá, como que primero se hincha, como que se muere primero. El para cascarón, poder nacer. el Ajá. cascarón se queda en la tierra, como que lo de adentro nace, ¿no? Ajá, pero dirá alguno, ¿cómo resucitar? Por eso dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, la semilla antes muere para poder nacer.
la semillita que uno siembra. Amén. Está comparando cómo va a ser la resurrección. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea que no va a salir enseguida una mazorca o un cacahuate, ¿verdad? Primero va a salir las hojas, el tallo, no sé, las hojitas. Es lo primero que va a brotar, después va a dar el fruto. No luego sale la fruta, ¿verdad? Hasta despuesito. ¿Sí? Y no lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, o sea que se despelleja, ya que sea de trigo o de otro grano, o sea cual sea. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla a su propio cuerpo. ¿Sí? No toda carne es la misma carne, sino una carne es de la de los hombres, otra de las bestias. O sea, como da a entender, pues, por ejemplo, los animales, eso sí, una vez que mueren, pues eso sí se pierden. Pero nosotros los seres humanos, nosotros las personas, pues hay una resurrección para nosotros. Para el animal, pues se muere y ya, pero nosotros no. Otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es de los terrenales. O sea que, y lo sigue explicando, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y dice, así también, aquí nos da la respuesta, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, se muere este cuerpo, lo enterramos este cuerpo en pecador, resucitará en incorrupción. O sea, resucitará transformada, una nueva persona. Amén. Se siembra el cuerpo animal, porque el cuerpo que traemos, por su naturaleza inclinada o la concupiscencia pecaminosa que traemos por naturaleza, es un cuerpo animal. Porque a veces estamos mirando también y escuchando un pastor que estaba diciendo de un borracho o de alguien que se toma sustancias así como las drogas, pues actúa como un animal, despierta el animal que trae dentro. ¿Sí? Entonces este cuerpo, si uno le deja, reacciona como animal. Entonces siembra este cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Así es como resucitaremos. Un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho en el primer hombre, Adán, el alma viviente, el postrer Adán es espíritu. Así como por Adán entró el pecado y Dios lo hizo un alma viviente, un ser humano. ¿Sí? Pero en él entró el pecado y todos teníamos que morir, o sea, por esa causa. Pero el postrer Adán, que es Cristo, espíritu, ese es lo que nos edifica, eso es lo que nos vivifica, eso es el que nos va a dar vida. Jesucristo es el que nos vino a dar vida, más bien, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino y nos dio vida cuando creímos que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él.
cuando le recibimos. Por eso es que dice que creamos, que recibamos, que perseveremos y que retengamos esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ahí lo dejamos ya el otro día para, Amén. otro versículo para otro día. Aparte ya se me acabó la cosa. Bendito Dios. Vamos a pasar a la oración.